estar sin alimentarme y no morir 40 días. Pero los efectos, algunos son irreversibles después. Entonces, podemos debilitarnos, si son muchos días. Y como decía, los efectos pueden ser irreversibles. Asimismo, si respirar es orar, debemos saber que la poca oración o nada de oración nos debilita. Y no nos deja fuerza ¿para qué? Para alimentarnos de la palabra. Y poco o nada de palabra nos debilita ¿para qué? Para orar. Se van perdiendo de vista los dos aspectos. La oración y la palabra de Dios son los dos pilares que sostienen la vida cristiana, de la iglesia y del creyente. Y la tercera, solo para mencionarla, el tercer pilar de la vida cristiana es la congregación, el congregarse. Vamos a hablar de la oración, de esta comunión entre Dios y su pueblo. Y el sermón se va a llamar oración, gozo y transformación. La comunión, que es la común unión de Dios con el creyente por medio de la obra de Cristo y su palabra, es la vida del cristiano, como decíamos. Es también adoración. La señal de la comunión, dice en Juan 14:21, es guardar la palabra. Porque el que guarda la palabra, ese me ama, dice. Y decíamos la otra vez, guardar la palabra significa hacerla propia, vivirla. Ese es el que me ama. Pero el momento culminante de esa comunión o adoración es la oración. Proverbios 15:8, ¿qué dice? El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue su justicia. Fíjese, Dios tiene gozo y ama en dos situaciones. Goza con el que ora. Y ama al que sigue camino de justicia, hacia al obediente. De eso está hablando. Entonces Dios tiene un particular aprecio por aquellos que son obedientes. Y lo dice Juan, el que obedece, el que guarda mi palabra, ese me ama. Y mi Padre y yo nos manifestaremos a Él. Y después dice, la oración del justo es el gozo de Dios. ¿Quiere darle un gozo a Dios? Ore. Entonces, hermanos, nosotros, el don de poder orar, el regalo de poder orar por medio del Espíritu Santo, porque estamos en Cristo Jesús, es un privilegio que tenemos nosotros, en que podemos llegar a Dios en cualquier momento, y eso es lo que vamos a ver. La oración es el completo reconocimiento por parte nuestra de que somos completamente insuficientes. Porque si no oramos, no vamos a Dios, es porque estamos bien, no necesitamos nada. Soy suficiente conmigo mismo. Pero cuando vamos a oración, es porque yo reconozco que soy insuficiente. ¿Y cuándo vamos a oración con fervor? Cuando estamos en problemas. ¿Cierto? Hasta los ateos, los incrédulos, los que no van nunca a la iglesia, ni abren la Biblia, y que ahí de repente dicen que no creen en Dios, cuando están frente a una situación realmente complicada y sin salida, oh Dios, ayúdanos. ¿Cierto? Eso es reconocer nuestra impotencia. Pero la vida del cristiano es reconocer permanentemente que somos salvos por la gracia de Dios, que nosotros no merecíamos nada. Y todo lo que tenemos y lo que nos va a dar el Señor es por su gracia. Entonces mi oración tiene que ser siempre de gratitud. Y tengo que estar siempre dependiendo de Él. Reconocer eso, que todo el poder, el reino y la gloria son solo de Él. Cantar a Dios es alabar a Dios, pero orar es ejercitar
completa sumisión a Dios. Cuando nosotros oramos constantemente, el Señor, el Espíritu Santo nos va guiando en una oración cada vez más humilde, cada vez más sometido, cada vez más reconociendo la soberanía, la gloria, el poder, la misericordia y nuestra dependencia de Él. Cuando oramos poco, hasta llegamos con ínfula. Señor, ayúdame por favor, ya. O pone la firma sobre esto que estoy pensando. Pero el que ora siempre entiende, va entendiendo quién es Dios. Y Dios proveyó un lugar especial para la oración. Vamos a ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver este lugar especial. Segunda de Crónicas, capítulo 6, del 18 al 23, por favor. Segunda de Crónicas 6, 18 al 23. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración, con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dándole la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Gracias, hermana. Esa es la dedicación que hace Salomón cuando se termina de construir el templo en Jerusalén. Y dice, en este lugar orará tu pueblo. Más adelante menciona todas las circunstancias que están en Deuteronomio. Si perdiera la guerra, si pecare, si violara la ley, etc. Isaías 56, 6, 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahí, ¿por qué elegí ese versículo? Porque le da el nombre al templo. Y el nombre del templo es mi casa de oración. Y está hablando del templo futuro, del milenio. Pero va a haber una casa de oración como la hubo en el Antiguo Testamento. Cuando Salomón dedica el templo, dice, para que tu siervo ore acá. Es una casa de oración. Entonces, el lugar, un templo. La acción, oración para comunión de Dios con su pueblo. Para Dios, la casa de oración es su presencia santa y misericordiosa en medio de su pueblo. Eso es lo que significa la presencia de Dios para su pueblo. Pero también a veces para juicio. Mateo 21, 12, 13. Mateo 21, 12, 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús llega con una profecía del Antiguo Testamento a limpiar la casa de oración. ¿Por qué? Porque la habían transformado en un supermercado. Se especulaba con las monedas, con la venta de animales,
Se ocupaban los terrenos que se habían dedicado, tenían que dedicarse para la comunión de los extranjeros. Entonces, habéis transformado la casa de oración en una cueva de ladrones, un comerciante. Y él hace la limpieza, echa. Es un juicio de Dios para limpiar su casa. Ezequiel 11:23, otra forma de juicio. Y la gloria de Jehová se elevó desde en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ya, gracias. Ese pasaje y todo el capítulo ese habla de cómo la gloria de Dios abandona el templo de Jerusalén debido al pecado de Judá. Y el pecado de Judá fue enjuiciado porque cuando se alejó la gloria de Dios al tiempo después, el rey de Babilonia destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Y así terminó el templo que había construido Salomón. Y ese era el juicio de Dios. ¿Por qué? Por el pecado de Judá. Y el pecado de Judá fue la idolatría. Metieron monos de yeso, dioses paganos, dentro del templo y fuera del templo. Entonces Dios abandona su gloria, abandona el templo, hacia el monte y deja bajo juicio su obra, porque había sido profanada por el pecado de Judá. Entonces, ese es un juicio de Dios que nosotros, si vemos la historia, ha sucedido también en otros momentos. Y después que el rey destruyó Jerusalén, se cumple la profecía de Jeremías, que 70 años Israel iba a estar en cautiverio, en Babilonia. Notar una cosa, el versículo dice, la gloria de Dios sale del templo y se dirige al monte. Se detiene en el monte al oriente, y el monte al oriente es el monte de los olivos. Y es la misma ruta que siguió el Señor Jesús. Mateo 23, 37, 39. No. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Israel había rechazado a Jesús como el Mesías. Rechazó el reino, rechazó al rey. Y Jesús emite un juicio pasado, si tú que matas a los profetas, etc. Y hoy día, en ese momento, había hecho lo mismo con el Mesías. Dice, tu casa será dejada. Es decir, la gloria de Dios abandonará Israel. ¿Cuál era la gloria de Dios en ese momento? Cristo. Jesús. Jesús, antes de, cuando limpia el templo la última vez, él se queda una semana enseñando. Él está ocupando el templo. Y cuando van los sacerdotes y los fariseos, dicen, ¿tú con qué autoridad haces esto? Y él le dice, yo les voy a hacer una pregunta y les respondo. Lo que decía Juan, ¿era de Dios o de los hombres? Entonces los fariseos y los sacerdotes dijeron, si decimos que es de Dios, ¿por qué no le creyeron? Porque Juan el Bautista habló de Cristo. Si decimos que no era de Dios, nos apedrearía la gente, porque toda la gente consideraba que era un profeta de Dios, Juan el Bautista. Entonces dijeron, no sabemos. Entonces Jesús le dijo, no le respondo. Claro. Pero estuvo todos esos días enseñando. Entonces cuando Jesús pronuncia esto, él se retira y hace la misma trayectoria que está mencionada en Ezequiel. Porque la gloria de Dios en ese momento es Cristo. Cristo que va a su pueblo, está en Jerusalén, en el templo, predicando, enseñando y proclamándose que Él es el Mesías. Entonces,
Mateo 24, 1, 2, 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá en tu venida y en el fin del siglo? Gracias. ¿Se fijan? Dice, ustedes no me verán, Israel no verá a Dios y la presencia de Dios cuando digan, Hosana el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo va a ser eso? Al final de la tribulación. Al final de la tribulación. ¿Y cuándo comienza a explicar esto el Señor Jesús? En el monte, con los discípulos. Entonces ese es el momento en que la gloria de Dios, que es Cristo, se retira de Israel con un juicio sobre Israel. Y todo lo que enseña en Mateo 24 es sobre Israel, porque ha emitido un juicio sobre Israel. Entonces, la gloria de Dios se retiró y fue juicio, y años después el templo fue destruido a manos de, y Jerusalén también, a manos de ¿quién? De las tropas romanas. Entonces, después de la destrucción del templo, después de la muerte de Jesús, el rechazo de Jesús, ¿qué templo hay? ¿No hay templo? Sí, sí hay. Hay templo. Vamos a ver. Juan 4, 21 al 24. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La nueva adoración dice no será en Jerusalén ni en el templo donde tenían, en este monte donde tenían adoración los samaritanos, ni en ningún otro lugar. Será en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad significa, se refiere al espíritu humano. Es decir, que mi adoración no tiene que ser externa, tiene que venir de mi espíritu. Y en verdad, en Cristo y en su palabra. Entonces no hay lugar físico. No hay lugar físico. El adorador es el templo. Y eso es lo que explica 1 Corintios 3, 16, 17. 1 Corintios 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Usted, hermana, usted, hermano, usted es el templo. Cada uno de nosotros en la iglesia reunida es el templo de Dios. Por eso la adoración no necesita símbolo, no necesita un templo físico, hay un templo espiritual. Por eso dice adoración en espíritu y en verdad. Nosotros somos el templo viviente en la tierra para la adoración de Dios. Eso es lo que expresa Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Casa espiritual. Eso es lo que somos. Nosotros no necesitamos una cruz, necesitamos a la Virgen María, no necesitamos el santo, no necesitamos una figura de Dios. Porque a Dios lo conocemos por medio de su palabra, que el Espíritu Santo nos ilumina en nosotros. Entonces nuestra adoración es espiritual. No somos simplemente personas comunes que creen en una religión como otras religiones. Somos la iglesia de Cristo, sellados por el Espíritu Santo, templo de Dios en la tierra, según las Escrituras, y por nuestra vida y testimonio el mundo ve a Dios para bien o para mal. Porque hay templos sucios y templos limpios, ¿no? ¿Nadie dijo amén? Amén. De ahí toma sentido de grandes proporciones lo que escribe Santiago, cuando dice en su carta, la oración del justo puede mucho. Porque la oración del justo es oración que viene del templo. Esa es la importancia de la oración del cristiano, hermano. Que somos templo de Dios. Y la eficacia de nuestra oración no está en cómo oramos o cuánto oramos, sino lo que somos en Cristo Jesús. Y estamos conscientes de eso. Y somos reverentes con nuestro Señor. Y con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. La oración del justo no solo eficaz, es el poder de Dios en la tierra, hermano. Por medio de hombres y mujeres débiles y pecadores arrepentidos y salvados por la gracia de Dios. Los problemas de la oración no están en el Señor. No están en la Escritura. Los problemas de la oración están en nosotros. A causa de no entender eso. Que nosotros somos el templo. Cuando el Espíritu Santo muere en nosotros, nosotros somos el templo viviente de Dios en la tierra. Las causas pueden ser varias. Pereza. Estamos centrados solo en nosotros. Pedir cosas que no convienen. Egoísmo. Pecados no confesados. Falta de constancia. Como decíamos, orar solo cuando tenemos problemas. Si un cristiano vive su relación con el Señor en pecado, entonces él es un templo sucio. Y en algún momento el Señor limpiará su templo, que en hebreo se llama la disciplina del Señor, para santificación. Porque el Señor no va a tener templos sucios, porque el de Israel no lo aceptó y lo destruyó. Hizo juicio sobre eso. Y nosotros que somos templo, que tenemos el Espíritu Santo vivo, ¿el Señor se va a hacer leso con nuestros pecados? No, nos va a disciplinar. Nos va a disciplinar. Y seriamente. Para tener la comunión y hacernos crecer en santidad, porque ese es el propósito del Señor. El Señor no desatiende su obra en ningún momento. Primera de Pedro 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Se fija? Los ojos del Señor están sobre los justos, está atento a sus oraciones. Él no desatiende lo suyo. Cuando nosotros nos hincamos ahora, el Señor ahí está, atento a ver qué dice mi hijo. Entra en comunión con Él. Y sus ojos están siempre puestos sobre los hijos de Dios. No crea que Dios se hizo el leso, no vio lo que hice. No, está siempre puesto los ojos. Y tanto así, y le voy a dar solo dos ejemplos nomás. Uno, cuando Saulo, que después se llamó Pablo, que fue el apóstol,
perseguía a los cristianos y entrando a Damasco, el Señor lo bota. ¿Y qué dice Saulo? ¿Quién eres? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Perseguir la iglesia es igual que perseguir al Señor Jesús. Destruir la iglesia es igual que destruir al Señor Jesús. Mentir sobre la iglesia es mentir sobre el Señor Jesús. Y el Señor hará juicio sobre eso. Otra, las falsas doctrinas también. Y hay un juicio sobre eso. Y lo dice el apóstol Pablo en Gálatas. Si alguno predicara otro evangelio que no está centrado en Cristo, que es solo Cristo, sea anatema. Maldición. Malditos de Dios, significa. Entonces, hermanos, la oración es más que un mandato, es parte de nuestra naturaleza como cristianos. Eso es lo que debe ser. Somos templo de Dios. ¿Y el templo para qué? Es para la oración. Eso debe ser parte de nuestra naturaleza espiritual. Como templo de Dios, lugar de la comunión con Dios, con sus hijos, nuestra oración es eficaz, poderosa, es el gozo y la voluntad de Dios, es la comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. Eso es. La culminación de la comunión es la oración. Es ahí donde, en esta relación, la que me transforma. Esta relación es la que me transforma. Me hace ver a Dios como es, santo, poderoso, misericordioso. Y me hace ver, eso se trasluce ¿qué? Mi naturaleza pecaminosa, asquerosa. Ya hablamos, leprosa, como decíamos el domingo. Y me hace entender su gran misericordia y su gran amor por mí, a pesar de lo que soy. Eso nos hace humildes, eso nos transforma. Ese es el conocimiento que nos transforma. Es el conocimiento que me da la comunión con el Señor, obedeciendo su palabra. Primera de Juan 3, 21, 22. Primera de Juan 3, 21, 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Interesante lo que dice el apóstol Juan en la primera carta. Dice, si mi corazón no me reprende, significa si mi conciencia no me reprende de algo que tengo que corregir, confiemos en Dios. Porque Dios lo va a hacer. Dios me va a corregir. Dios me va a poner el problema adelante. No, eso significa no confíe en su corazón. Porque nuestro corazón tiende a gratificarnos o a autogratificarnos. Confiemos en Dios. Y dice, y si hacemos las cosas que a Él le agradan, ¿qué más dice? ¿Lo puede leer de nuevo? Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, de Cristo. ¿Por qué nos va a dar la petición? Porque obedecemos, y si obedecemos, ¿sabe lo que vamos a pedir? Las cosas que Él quiere que pidamos. Y si como pedimos las cosas según su voluntad, y hacemos las cosas que a Él le agradan, Él va a conceder eso. Porque eso es gloria para Dios. La obediencia
hacer lo que a Dios le agrada, pedir según su voluntad, son las actitudes del corazón que Dios favorece y nos transforma. La oración basada en la palabra permite que el Espíritu Santo nos transforme al carácter de Cristo. Entonces la oración del cristiano es una forma de vida para glorificar a Dios. Y como forma de vida, lo hago constantemente, normalmente. ¿Me sale de dónde? De aquí. Efesios 6:18. Vamos a terminar ya. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay dos palabras ahí, en todo tiempo, y perseverancia. Son clave, porque esa es la forma de nuestra vida. Y Primera de Tesalonicenses 5:17, un versículo cortísimo. ¿Ah? Sí, le tomó bronca al César. No. Ya léalo, hermana. Orad sin cesar. Orar sin cesar. ¿Y qué significa esta de la perseverancia en todo tiempo, sin cesar? Es vivir con un corazón siempre delante de Dios. Como si estuviéramos siempre en la santa presencia de Dios, con temor y reverencia y gratitud. Esa es la vida, la forma de vida del cristiano. Es más que tener una buena vida de oración, sino que nuestra vida sea una oración ante Dios. ¿Podemos tener una buena vida de oración? Sí. Pero el Señor nos está diciendo que tengamos, que nuestra vida sea una oración delante de Él. Y eso es la vida cristiana. Un templo viviente. Eso es lo que tenemos que hacer. La actitud de oración es un templo viviente. Pregunta: ¿cómo está su vida de oración? Yo no digo que el tiempo de oración es bueno, porque orar largo es lo mejor, no. Sino si somos fieles a orar según su palabra. Y en la Biblia tenemos varios ejemplos. Uno, la oración modelo de Jesucristo, que está en Mateo, y la oración de Daniel. Hay un modelo, esa oración es una oración estupenda, una oración teológica. Incluso el Padre Nuestro un poco remarca el modelo de la oración de Daniel. Cuando Daniel recibe la revelación de las 70 semanas, la oración, capítulo 9, creo que es impresionantemente profunda. Y habla de un hombre lleno del Espíritu Santo. Ese es un modelo de oración. Y el Padre Nuestro como modelo de oración que entregó el Señor Jesús. Ahí tenemos para aprender a orar. Y si somos constantes, si oramos creyendo, si oramos confesando, si oramos sometiéndonos, vamos a crecer en tener una vida de oración para Dios. Ser templo de Dios, porque ese es el propósito. Examinemos nuestra vida de oración, hermano, como creyente y como iglesia. Porque la oración es un trabajo de la iglesia, del creyente. No es la oración, no es un trabajo del pastor, los diáconos y los más consagrados. Es un llamado que hace a todo creyente a crecer en oración, porque eso nos va a ir transformando a la medida y al modo del carácter del Señor Jesús. Oremos. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, en tu santa presencia, Señor,
se ha predicado tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo que nos enseñas tú, Señor, sobre la oración y lo que somos en Cristo. Padre bueno, yo ruego que el Espíritu Santo, Señor, haga fructificar esta palabra en nuestros corazones, Señor. Necesitamos, Señor, esta obra del Espíritu Santo cada día, Señor, para ser